están empezando mal, perdiendo un punto. Sigue la tarea, ¿no? Cuidado que terminen el parcial y deban puntos, ¿no? Tienen que leer, les he recomendado que lean. Pregunto semiología, seguro que no han leído. Esto es semiología lo que les estoy preguntando de la voz. Hemos hablado ayer, ¿no es cierto? El examen físico general compone de tal cosa, incluso hasta en la voz en Bueno. Vamos a ver entonces esófago, patologías esofágicas. Vamos a repasar antes un poco de la estructura del esófago, ¿no? No vamos a revisar anatomía, fisiología del esófago, porque ustedes ya deberían saber, pero si no lo saben tienen que revisar, tienen que repasar desde anatomía, ¿no es cierto? La estructura del esófago y fisiología, las funciones del esófago. Así vamos a poder comprender pues las alteraciones que se producen, ¿no es cierto?, en los trastornos, en las enfermedades del esófago. Si no, no vamos a entender y todo va a ser de memoria, y de memoria no sirve. De memoria uno en 2 días se olvida. Además que la medicina no es de memoria, ¿no es cierto? En medicina tenemos que razonar. Desde que estamos entrevistando al paciente, tenemos que estarlo evaluando. Desde que lo vemos, tenemos que estar mirando, hasta lo estamos oliendo, ¿no es cierto? Hasta lo estamos escuchando. Tenemos que hacer ese ejercicio, porque si es de memoria, una cosa mecánica, lo podría hacer una máquina, un robot, ¿no es cierto? Pero no se puede, no es lo mismo. Meter datos y puede que lo acierte, ¿no es cierto?, la mayor parte de las veces. Pero los enfermos no son así, ¿no es cierto? Cada enfermo es diferente. Hemos dicho cuando hablábamos en la primera clase, cuando hablábamos de ética, los deberes, los derechos de los médicos, de los pacientes, ¿no es cierto? Cada paciente es diferente a otro. Entonces tenemos que interiorizarnos en él, ¿no es cierto?, en ese paciente. Estas cosas, obvio que son lo mismo, pues, ¿no? La anatomía, fisiología es lo mismo, pero ya entrevistar al paciente, entender lo que le está pasando, eso sí ya es diferente, ¿no es cierto? Cada paciente es diferente. Entonces tienen que repasar la anatomía, tienen que repasar la fisiología, ¿no? Las cosas importantes en la estructura del esófago, ¿no es cierto? Los esfínteres esofágicos, superior e inferior, qué tipo de musculatura tiene el esófago, qué tipo de inervación es importante, porque el tercio superior del esófago tiene musculatura estriada, ¿no es cierto?, y el resto del esófago es musculatura lisa. Entonces la patología que asienta arriba y que asienta abajo es diferente solamente por ese aspecto, porque la musculatura es diferente y la inervación también es diferente. La deglución es voluntaria, ¿no es cierto? Yo puedo deglutir voluntariamente, pero una vez que pasa el bolo alimenticio del esfínter esofágico superior, ya es involuntario, ¿no es cierto? Ya está regido por el sistema nervioso autónomo y las fibras musculares son lisas. Entonces, todo eso condiciona a patologías diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes patologías del esófago dependiendo de la localización que tenga. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, la anatomía y la fisiología. Entonces, ¿qué tipo de alteraciones esofágicas vamos a encontrar? Vean, trastornos en la deglución, por ejemplo, ¿no? La deglución, hemos dicho, hasta cierto punto es voluntaria, y de ahí para abajo ya es involuntaria, ¿cierto? Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, disfagia. La disfagia vamos a verla después con un poco más de detalle, porque es importante averiguar algunas cosas en cuanto a la disfagia. El reflujo gastroesofágico es otro trastorno que afecta al tercio inferior del esófago. Esto es tercio superior, ¿no es cierto? Y esto es tercio inferior del esófago. Reflujo gastroesofágico. Incompetencia del esfínter esofágico inferior con reflujo del ácido hacia el esófago.
y eso va a ocasionar inflamación del esófago, ¿no? Es una enfermedad frecuente, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otra cosa que vamos a ver con detalle es el dolor esofágico. El esófago puede provocar dolor. Y vamos a ver que es importante determinar si es un dolor esofágico o no. Puede aparecer como un proceso inflamatorio, por una infección, por una obstrucción, por un cáncer, ¿no? Diferentes cosas pueden provocar dolor a nivel del esófago. Entonces, ¿cómo evaluamos un paciente con enfermedad esofágica? Lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos que elaborar una historia clínica adecuada. Anamnesis, examen físico. Como cualquier patología, es lo mismo, se repite. Anamnesis, examen físico. Entre la anamnesis, ven, hay algunas cosas que tenemos que hacer hincapié si estamos pensando que hay un problema esofágico, ¿no es cierto?, del tubo digestivo. El peso es importante, averiguar el peso del paciente, el actual, el peso habitual, el peso anterior, que hace 2 o 3 meses, si ha cambiado o no ha cambiado, eso es importante en cuanto al peso. Averiguar sobre antecedentes de hemorragias del tubo digestivo, ver los hábitos alimentarios también es importante, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación, el horario? Tiene algunos hábitos como tabaquismo, consumo de alcohol, predisponen, ¿no es cierto?, a diversas enfermedades estos hábitos, y a cáncer principalmente. Y nuestro medio, además, ¿qué hábitos tenemos que averiguar? Algún hábito, tabaquismo, alcohol, sí, ¿qué más en nuestro medio? La coca, ¿no es cierto?, porque es habitual, ya se ha vuelto habitual y está trayendo problemas, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que averiguar eso. ¿Qué síntomas? Entre los síntomas esofágicos principales: tirosis, regurgitación, dolor torácico, disfagia o rinofagia, sensación de obstrucción de globo en la garganta, son síntomas que hay que averiguar. Entonces, ¿qué es la tirosis? A ver. ¿No es cierto? Que asciende por la región retroesternal, puede irradiar hasta el cuello. Se origina en el epigastrio y asciende, eso es la tirosis. Sensación de ardor que se origina en el epigastrio y asciende hacia el cuello. Es un síntoma frecuente, ¿no? La mayoría de las personas tienen, ocasionalmente es casi normal, pero que sea muy permanente, muy frecuente, ya es anormal, quiere decir que hay algún problema, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tenemos que averiguar, la frecuencia, ¿no? Si es cotidiano, una vez a la semana, alguna vez, pero si es cotidiano, entonces eso ya es anormal, ya hay algún problema, ¿no es cierto? Tiene relación con las comidas, tiene relación con los cambios de posición, tiene relación con los aumentos de presión intraabdominal. Si tiene relación con esas cosas, quiere decir que hay un problema de incontinencia del esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto? Generalmente en la noche también despierta al paciente con una sensación de ahogo. A veces es difícil distinguir con una disnea paroxística nocturna de origen cardíaco, ¿no? El paciente despierta sintiendo que se ahoga, no tiene que sentarse. Uno piensa que es una disnea paroxística nocturna, pero puede ser una tirosis, ¿no? Una regurgitación que es más frecuente en la noche por la posición, ¿no? En decúbito, entonces es más fácil que refluya el ácido. Entonces hay que averiguar esas cosas. Generalmente la pirosis se alivia cuando al deglutir, al tomar un sorbo de agua o al tomar un antiácido, se alivia. Entonces vean, esas cosas tenemos que averiguar porque nos están apoyando a pensar que sea una pirosis. Es un síntoma bien característico del reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces vean, eso es lo que tenemos que averiguar. No solamente tiene pirosis, sí tengo pirosis, no tengo que averiguar
¿En qué momento? ¿Cuántas veces? ¿Desde cuándo? ¿Con qué se alivia? ¿Con qué se exacerba? Las cosas tenemos que averiguar. No limitarnos a preguntar si tiene o no tiene pirosis, ¿no? La regurgitación. Retorno sin esfuerzo de alimentos o líquidos hacia la faringe, sin náuseas o arqueo, para diferenciar del vómito, ¿no es cierto? Retorno sin esfuerzo de alimentos hacia la faringe. El vómito es también retorno de alimentos hacia la faringe, pero precedido de náuseas y arqueos y esfuerzo. En cambio, la regurgitación es sin esfuerzo, para diferenciar del vómito. Y también de la rumiación es otra, ¿no es cierto? Igual, hay que averiguar tiempo de duración, de evolución, frecuencia, qué tipo de contenido es regurgitado, algunos desencadenantes, vean también la posición, ¿no? Al agacharse, en algunos casos cuando hay incontinencia del esfínter hay regurgitación, o en caso de divertículos en el esófago también, ¿no? Hay alimento que queda retenido y es evacuado con una posición. El dolor. Es importante, estamos hablando del dolor torácico, ¿no es cierto? Dolor torácico, porque el dolor originado en el esófago se manifiesta con dolor a nivel del tórax, generalmente en la región retroesternal. Puede irradiarse hacia la espalda o hacia el cuello o la mandíbula y tiene una sensación de opresión. Puede acompañarse de algunos síntomas vegetativos, también sudoración, y es intenso. Generalmente el dolor esofágico es intenso, ¿no? Y es desencadenado a veces por alimentos fríos. Entonces vean la característica: dolor torácico, irradiado a cuello, a la espalda. ¿Con qué me puedo confundir? Infarto. Con un dolor cardíaco, ¿no es cierto? Una angina o un infarto. También es un dolor intenso en el tórax, irradiado a la espalda, a la mandíbula o a los brazos, ¿no es cierto? Entonces, es el principal diagnóstico diferencial del dolor torácico, el dolor esofágico. Y hay que descartar que sea un dolor cardíaco, ¿no? Primero tengo que descartar que sea cardíaco y después voy a pensar que sea esofágico. Porque si pienso que es esófago y es un infarto, el paciente va a morir, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto siempre. Dolor torácico, si pienso que es esofágico, hay que descartar primero que sea cardíaco. Porque incluso el dolor torácico de origen esofágico cede con nitritos, con isordil, que se utiliza para la angina, ¿no es cierto? Igual el dolor torácico cede. Porque produce relajación de la musculatura del esófago. Entonces vean, se puede confundir hasta en eso el dolor torácico. Las causas, vean: distensión, cuando el esófago se distiende, ¿no? O contracción intensa del esófago, o lesión del esófago, una esofagitis o una úlcera en el esófago produce dolor torácico. ¿Qué es disfagia? Dificultad, ¿no es cierto? Dificultad para deglutir. Odinofagia es dolor a la deglución, que hay que diferenciar también del dolor torácico, ¿no es cierto? Una cosa es dolor torácico, otra cosa es odinofagia, ¿no? Entonces hay que diferenciar. La disfagia es la dificultad para tragar, para deglutir, ¿no? Entonces la disfagia, el paciente refiere, ¿no? Dificultad para deglutir, como que se tranca el alimento, ¿no es cierto? O sea, se tranca, no puedo tragar, se queda atorado aquí. Entonces hay que averiguar dónde siente que se le atora, aquí arriba o aquí abajo.
porque en cualquier nivel del esófago puede haber una obstrucción que dificulte la deglución. Entonces, dependiendo de eso, la disfagia se puede calificar como disfagia alta, si es a nivel del cuello, o disfagia baja, si es a nivel del epigastrio. Entonces ya me está dando una localización anatómica, ¿no es cierto? ¿Dónde está el problema? La disfagia alta es en la odinofagia, en la orofaringe. La disfagia baja es en el tercio inferior del esófago, ¿no es cierto? Entonces, una primera clasificación sería alta o baja, ¿no? Después vean, la disfagia puede ser a sólidos o puede ser a líquidos. Que el paciente tenga dificultad para deglutir sólidos o tenga dificultad para deglutir líquidos. Entonces es importante averiguar esto. Se llama disfagia lógica cuando el paciente empieza con dificultad para deglutir a sólidos y va progresando, va evolucionando hasta que finalmente tiene dificultad para deglutir incluso líquidos. ¿Ya? ¿Qué nos está dando a entender? Que hay algo que se está cerrando, se está obstruyendo progresivamente, que puede ser un tumor, ¿no es cierto? Algo que se va obstruyendo progresivamente. Primero, dificultad para deglutir sólidos y después dificultad para deglutir líquidos. Eso es una disfagia lógica, sería una evolución lógica, ¿no es cierto? Generalmente es un problema orgánico, una obstrucción, una estenosis, un cáncer, una disfunción del esfínter esofágico, es algo anatómico, hay algo orgánico. Pero si el paciente dice que tiene dificultad para deglutir líquidos, sin embargo, deglute sólidos normalmente, entonces es una disfagia paradójica, ¿no es cierto? No es zoológico, es algo paradójico. Ese tipo de disfagia hay. El paciente dice, me quiero ahogar con el líquido, no puedo deglutir, pero sólidos trago bien. Entonces, eso es un problema generalmente funcional, es un problema, un trastorno emocional, paciente con un estado de ansiedad, alguna cosa así. Entonces es algo funcional, no es algo orgánico, ¿ya? Entonces, eso hay que averiguar bien, ¿no es cierto? El paciente dice, me cuesta, no puedo deglutir, tenemos que averiguar si es una disfagia lógica, es una disfagia paradójica. Me va a orientar al diagnóstico. Si es lógica, voy a buscar algo orgánico. Si es paradójica, probablemente sea algo funcional, ¿no? Algo emocional. Entonces vean problemas como la calasia, que es frecuente en nuestro medio, por ejemplo, ¿no? La ubicación, síntomas concomitantes, puede haber broncoaspiración, ¿no? Por dificultad para deglutir, el contenido puede pasar a la vía aérea. O es frecuente que se acompañe de tos o de cialorrea, de aumento de la secreción salivar, ¿no? Luego tenemos entonces la odinofagia, que es la dificultad, el dolor para deglutir, ¿no? Vean, generalmente se asocia con la disfagia. Claro, si hay un problema obstructivo, va a haber disfagia, pero también va a haber dolor, ¿no? Porque hay contracciones peristálticas que intentan vencer la obstrucción, y la contracción, cualquier contracción muscular produce dolor, ¿no es cierto? Un calambre, a ver, en la pierna a medianoche te hace gritar de dolor. ¿Por qué? Porque está contraído el músculo. Igual el esófago se puede contraer, y cuando se contrae produce dolor. Ese dolor que ya hemos descrito, ¿no es cierto? El dolor torácico. Bien, odinofagia. Entonces podemos encontrar odinofagia cuando el esófago, la mucosa del esófago está inflamada, en una esofagitis, por ejemplo. En el reflujo gastroesofágico, cuando hay una úlcera en el esófago, entonces cuando hay una lesión de la mucosa, ¿no? Entonces vamos a tener odinofagia. O cuando hay contracción muscular, vamos a ver trastornos motores del esófago y ahí vamos a hablar otra vez de odinofagia.
esofágico. Sensación de globo. Sensación de que tengo un nudo en la garganta, ¿no es cierto? Sensación de que tengo un globo en la garganta. ¿Cuándo se produce eso? Cuando uno se asusta, cuando está ansioso, cuando hay una sensación de pánico, ¿no es cierto? Entonces está relacionado con la ansiedad. Hay trastornos emocionales, ¿no? Entonces, sensación de globo. Es un problema funcional también, ¿no? Salivación excesiva, o cialorrea también se llama, ¿no? Cialorrea, aumento en la secreción de saliva, la boca se llena de saliva, ¿no? Como cuando ponen las gotas de limón, por ejemplo, y hay mayor secreción, los vómitos, pero por otras causas. La reacción vagal, por ejemplo, que puede producirse cuando hay otro tipo de alteraciones, como el dolor torácico, la regurgitación, se puede asociar, ¿no?, a otros trastornos la salivación. Bien, esos síntomas, los más comunes, originados en trastornos del esófago. ¿Qué estudios nos ayudan para el diagnóstico de las enfermedades esofágicas? Vean ustedes, está en primer lugar la endoscopía, ¿no? La endoscopía digestiva alta. Bueno, abarca desde el esófago hasta la segunda porción del duodeno, se puede ver a través de un endoscopio. Por eso se llama esófago gastroduodenoscopía. Endoscopía digestiva alta, más fácil, ¿no? Entonces, con eso se puede llegar hasta la segunda porción del duodeno. Es un procedimiento diagnóstico que se introduce, por el cual se introduce una cámara, ¿no es cierto? Una cámara, y podemos ver todo el trayecto en una pantalla a medida que vamos avanzando. Entonces podemos ver en tiempo real, ¿no?, la mucosa de estos órganos por los cuales vamos a atravesar. Hay diferentes tipos de endoscopios, de endoscopías también ahora, ¿no? Es un estudio importante, ¿no? Nos sirve para hacer diagnóstico. La endoscopía puede ser diagnóstica, puede ser terapéutica también. Diagnóstica, por ejemplo, para detectar lesiones, úlceras, tumores, inflamación del trayecto, ¿no es cierto?, del esófago, del estómago, del duodeno. Entonces podemos detectar lesiones en la mucosa. Y no solo podemos ver nosotros, en la pantalla puede ver otros colegas, pueden ver estudiantes mientras se hace la endoscopía, ¿no es cierto? Entonces es un estudio valioso la endoscopía. Podemos tomar muestras de biopsia, ¿no? El mejor método para realizar una biopsia es la endoscopía para el estudio anatomopatológico. Puede ser terapéutica. Podemos tratar enfermedades o tratar alteraciones a través de la endoscopía, ¿no es cierto? Vean, dilatar estenosis, cauterizar lesiones, ligar varices esofágicas, ligar vasos sangrantes. Entonces puede ser, además de diagnóstica, terapéutica. Aquí veo la endoscopía y hay una varice esofágica que está sangrando, se puede ligar a través del endoscopio la varice esofágica. Entonces, además de diagnóstica, puede ser terapéutica, ¿no? Además sirve para hacer biopsias y otros estudios también, para la detección del Helicobacter pylori, por ejemplo, se hace también con un endoscopio. Entonces es un estudio bastante útil. Hay otros tipos de estudios, vean, la endoscopía submucosa, la ecografía endoscópica es otro estudio importante. A través de un endoscopio se introduce un ecógrafo, ¿no? Y se puede
utilizar para diagnóstico de tumores a nivel de su mucosa o la musculatura del esófago, cuando hablamos de esófago, ¿no? Para la pancreatitis crónica, por ejemplo, igual podemos ligar con el esófago, con el endoscopio y un ecógrafo, hasta el duodeno, y de ahí se ve mucho mejor el páncreas. Para la pancreatitis crónica es el mejor estudio, la ecografía endoscópica. Bien. Entonces tiene muchas facilidades, ¿no? Puede detectar, puede servir para diagnóstico, para tratamiento. Algunas desventajas, también tiene sus desventajas, ¿no? Baja sensibilidad para detectar estenosis esofágica. Para procesos de estenosis sigue siendo útil la radiografía, ¿no? Una radiografía contrastada sigue siendo útil. El endoscopio no sirve mucho para eso. Esto ya no es tan costoso, ¿no? La endoscopía ya no es un procedimiento tan costoso. Se puede realizar una ecografía móvil, llevar un ecógrafo al lado de la cama del paciente y se le puede realizar, ¿no es cierto? Una terapia intensiva donde el paciente no se puede mover, se puede llevar un ecógrafo y realizarle, hay ecógrafos portátiles, ¿no? Entonces veamos que está disponible, generalmente hay 24 horas ecógrafos para realizar. El costo ya no es tan caro, se puede repetir varias veces el estudio sin ningún problema, pero sí necesita de personal especializado, ¿no? Se necesita de un ecografista, se necesita sedar al paciente para realizar el procedimiento. Entonces serían algunas de las desventajas, ¿no? Que las ventajas son muchas también. Entonces un estudio importante, es a lo primero que se acude cuando está estudiando una hemorragia digestiva, cuando empieza en una úlcera péptica, esas cosas, ¿no? Luego tenemos el estudio radiológico, las radiografías. Entonces una radiografía simple de tórax nos permitiría ver algunas, pero no se ve el esófago, ¿no? No se ve en una radiografía simple de tórax, ningún órgano hueco se ve. Pero podríamos ver algunos trastornos indirectamente en una radiografía de tórax simple. Por ejemplo, una estenosis esofágica donde haya contenido alimentario, vamos a poder ver un nivel líquido, ¿no? En una radiografía, el contenido de lo que queda en el esófago se puede ver en una radiografía como un nivel líquido. O un divertículo que contenga alimento en su interior, también podemos ver como un nivel líquido. Vamos a ver el nivel del líquido, no el esófago, pero indirectamente estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que sucede ahí. Pero el mejor estudio es la radiografía contrastada del esófago, ¿no? O la papilla maritada, que se llama. Se le hace emitir una sustancia de contraste y se sacan placas radiográficas. Entonces la radiografía contrastada del esófago. Eso sí nos va a ayudar a ver casos de hernia, de hiato, erosiones, ulceraciones, estenosis del esófago. Se puede ver con un doble contraste, se le hace emitir al paciente el contraste balizado y se le da tabletas de dióxido de carbono. Entonces queda la mucosa dibujada, se puede ver la mucosa muy bien con un doble contraste, ¿ya? Pero mejor la veo con un endoscopio, ¿no? O sea, mucho mejor para ver la mucosa es un endoscopio. Entonces varía mucho la sensibilidad de la radiografía para detectar esofagitis, entre 22 a 95%, dependiendo de quién lo evalúa y todo, ¿no? Para las estenosis del esófago, las radiografías contrastadas entonces son mejores. La ecografía endoscópica, lo que les decía, ¿no?
través de un endoscopio se puede llevar un ecógrafo y estudiar diferentes órganos. En el esófago podemos estudiar la submucosa, la capa muscular y detectar tumores pequeños a ese nivel, ¿no? Pequeños que con otros estudios no los detectaríamos. Y para la pancreatitis crónica, como les decía, el mejor estudio es la ecografía endoscópica. La manometría esofágica. ¿Qué es la manometría? Estudiar la presión intraesofágica, ¿no? Sí. La presión, porque como el esófago es un órgano hueco, muscular, ahí, que tiene esfínteres que están contraídos y tiene una musculatura que se contrae, produce presión dentro de la luz del esófago. Entonces yo puedo meter un catéter ahí dentro del esófago y medir la presión, ¿no? Y ver si esa presión está normal y en el tercio superior, medio e inferior, que es donde pueden aparecer trastornos motores del esófago. Entonces puedo medir la presión intraesofágica, ¿no? Para estudiar entonces los trastornos motores del esófago. Entre ellos el más importante, la acalasia, ¿no es cierto? Todo el mundo ha escuchado hablar de la acalasia, pero hay otros trastornos motores también. Puedo evaluar el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, si tienen buena presión, si no hay presión, ni el reflujo gastroesofágico, por ejemplo. Si no hay presión, la causa es que el esfínter esofágico inferior está funcionando mal y por eso el reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces se puede registrar las presiones, pero se pueden registrar las presiones a diferentes niveles del esófago, ¿no? Y determinar qué tipo de enfermedades son las que están produciendo. Ya. En el reflujo, otros estudios para el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, la pH-metría, igual que la manometría. La pH-metría es medir la acidez en la luz del esófago. Entonces, si sospecho que hay un reflujo gastroesofágico, ¿cómo puedo determinar aquello? Introduzco un electrodo hasta el tercio inferior del esófago y se queda ahí durante 24 horas y va registrando la acidez del tercio inferior del esófago y mostrándome por hora en qué momentos aumenta la acidez, en qué momentos disminuye. Entonces en el reflujo gastroesofágico generalmente después de las comidas, ¿no es cierto? Hay reflujo y hay mayor acidez, entonces todo eso va registrando una gráfica, esa es la pH-metría o cuantificación de la acidez del esófago para diagnóstico de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Otro estudio para la acidez y para el estudio de la función del esófago es la centellografía, ¿ya? Se dan sustancias con isótopos radioactivos al deglutir y en una cámara gamma puedo determinar el tiempo de tránsito del contenido por el esófago, qué cantidad de reflujo se produce, todo eso a través de la centellografía. Igual es un estudio funcional. La pH-metría es un estudio funcional, la manometría es un estudio funcional. En cambio, la radiografía, la ecografía son estudios anatómicos, ¿no es cierto? Para diferenciar. Bien, en cuanto a los trastornos estructurales, anatómicos del esófago, ¿no es cierto? Solo vamos a mencionar, vean la hernia hiatal, porque esto ustedes lo ven en cirugía.
¿no es cierto? No sé si ya lo han visto o van a ver esta gestión. ¿Ya vieron? Entonces, hernia de hiato, diferentes tipos de hernia de hiato, ¿no es cierto? Son del campo de la cirugía. Así que nosotros no las vamos a estudiar, solamente mencionamos como trastornos estructurales. Por el deslizamiento, paraesofágica, toda esa clasificación, ¿no es cierto? Las causas y todo aquello, ustedes ya saben, y el tratamiento es quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, también anillos y membranas son trastornos quirúrgicos, ¿no es cierto? Todo esto se resuelve quirúrgicamente. Divertículos, los divertículos también, ¿no es cierto? Son trastornos anatómicos que se resuelven quirúrgicamente. Son los diversos tipos de divertículos tienen ahí. Las causas, los síntomas. Bueno, algunos de estos síntomas ya los mencionaron, ¿no es cierto? La disfagia, la broncoaspiración, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Diversos tipos de divertículos. Pseudodivertículos, tumores, lo mismo. Esto también es de cirugía, ¿no? Anomalías congénitas, lo mismo, solo para mencionar. En cirugía o en pediatría seguramente van a ver esto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a quedar ahí. La siguiente semana vamos a ver los trastornos motores del esófago. ¿Ya? Eso es pequeño y vamos a ver además de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es el tema más importante de esófago. ¿Ya? Eso. Trastornos motores del esófago y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso vamos a ver la siguiente semana. Por hoy quedamos en eso. Vayan repasando, vayan estudiando. Lean semiología. Les estoy dando tiempo todavía para que lean.